Hola a todos, qué alegría tenerlos una vez más en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy les traigo una historia que me ha conmovido profundamente y que creo que resonará con muchos de ustedes. Vamos a hablar de Can Yaman, el famoso actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero no vamos a hablar de sus papeles en la televisión, ni de su atractivo físico. Hoy vamos a adentrarnos en una faceta mucho más humana y vulnerable de su vida, su lucha contra la adicción y su camino hacia la recuperación y la felicidad. Esta historia sale a la luz gracias a una declaración sorprendente de Demet Özdemir, su ex compañera de reparto y amiga cercana. Demet, en una entrevista reciente, reveló detalles impactantes sobre el pasado de Can, su batalla personal y cómo, con determinación y apoyo, logró vencer sus demonios. Prepárense porque esta es una historia de superación, de esperanza y de valentía que vale la pena escuchar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este relato, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, historias inspiradoras y noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán estar al tanto de todas las novedades. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, como muchos saben, es un actor sumamente talentoso y carismático. Su éxito en series como Erkencikus y Dolunay lo catapultó a la fama internacional. Sin embargo, detrás de esa imagen de galán irresistible, se escondía una lucha interna muy dura. Demet Özdemir, en un acto de sinceridad y valentía, confesó que Can, en un momento de su vida, enfrentó una adicción que lo consumía. No especificó de qué tipo de adicción se trataba, pero sí enfatizó lo difícil que fue para él superarla. Imagínense la presión de ser una figura pública, de estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, mientras al mismo tiempo se libra una batalla interna tan intensa. Es un peso enorme para cualquiera. Demet describió a Can como una persona extremadamente reservada, que le costaba mucho hablar de sus problemas personales. Sin embargo, ella, como amiga y confidente, pudo ver el sufrimiento que él estaba experimentando. Ella misma cuenta que fue testigo de momentos muy difíciles, de altibajos emocionales y de una lucha constante contra sus propios impulsos. Pero lo más importante, según Demet, es que Can nunca se rindió. A pesar de las dificultades, de los momentos de desesperación, él siempre mantuvo la esperanza de poder superar su adicción y recuperar el control de su vida. Y aquí es donde entra en juego un factor clave en la recuperación de Can, el apoyo de sus seres queridos. Demet destacó el papel fundamental que jugó su familia, sus amigos y, por supuesto, ella misma, al brindarle el apoyo emocional y el aliento que necesitaba para seguir adelante. Ella relata cómo lo animaban a buscar ayuda profesional, a asistir a terapia y a rodearse de personas que lo entendieran y lo apoyaran en su proceso de recuperación. Es importante recordar que la adicción es una enfermedad, no una debilidad moral. Y como cualquier enfermedad, requiere tratamiento y apoyo para superarla. Can Yaman tuvo la valentía de reconocer su problema y de buscar la ayuda que necesitaba. Y gracias a su determinación y al apoyo de su entorno, logró vencer su adicción y reconstruir su vida. Demet Özdemir en su entrevista hizo hincapié en que el proceso de recuperación de Can no fue fácil. Hubo recaídas, momentos de frustración y dudas. Pero lo importante es que él nunca se dejó vencer por la adversidad. Continuó luchando, aprendiendo de sus errores y avanzando hacia su objetivo final, una vida libre de adicciones y llena de felicidad. Hoy en día, Can Yaman es un ejemplo de superación para muchas personas. Su historia demuestra que es posible vencer la adicción y recuperar el control de la propia vida. Él ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre su experiencia y para inspirar a otros a buscar ayuda si están pasando por una situación similar. Demet también reveló que Can ahora se dedica a ayudar a otras personas que luchan contra la adicción. Participa en programas de rehabilitación, ofrece charlas motivacionales y comparte su historia con el objetivo de dar esperanza y aliento a aquellos que se sienten perdidos y desesperados. Es realmente admirable ver cómo Can ha transformado su experiencia negativa en una fuerza positiva, utilizando su fama y su influencia para hacer el bien en el mundo. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana y de la capacidad que tenemos todos de superar incluso los obstáculos más difíciles. Además, Demet comentó que Can ahora irradia felicidad y tranquilidad. Se le ve más relajado, más centrado y más conectado consigo mismo.
Ha encontrado un equilibrio en su vida y está disfrutando de su éxito profesional y personal. Su relación con Demet, aunque ya no sean pareja, sigue siendo de amistad y respeto mutuo. Ella se siente muy orgullosa de él y de todo lo que ha logrado. Esta historia, como les decía al principio, me ha conmovido profundamente. Creo que es importante hablar abiertamente sobre la adicción, romper el estigma que la rodea y brindar apoyo a quienes la padecen. Can Yaman es un ejemplo de que la recuperación es posible y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y esta historia también nos recuerda la importancia de tener personas a nuestro lado que nos apoyen y nos acompañen en los momentos difíciles. El apoyo de la familia, de los amigos y de los profesionales de la salud mental es fundamental para superar la adicción y construir una vida plena y feliz. Así que la historia de Can Yaman es una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que la adicción no es un fin, sino un obstáculo que se puede superar con valentía, determinación y el apoyo adecuado. Y nos recuerda que todos tenemos la capacidad de transformar nuestras experiencias negativas en fuerzas positivas y de hacer el bien en el mundo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta historia les haya resultado inspiradora y que les haya dado esperanza. Recuerden que no están solos y que siempre hay ayuda disponible si la necesitan. En resumen, hemos hablado sobre la sorprendente revelación de Demet Özdemir acerca de la adicción que enfrentó Can Yaman, su lucha personal, el apoyo de sus seres queridos y su camino hacia la recuperación y la felicidad. Vimos cómo Can logró vencer sus demonios y transformó su experiencia negativa en una fuerza positiva para ayudar a otros. Es una historia de superación, valentía y resiliencia que nos inspira a todos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado un mensaje positivo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les resulte interesante y útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les inspiró? ¿Conocen a alguien que haya luchado contra la adicción? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus experiencias. Nos interesa mucho conocer sus opiniones y crear una comunidad de apoyo y respeto mutuo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido de calidad. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Ampliando la noticia, un vistazo más profundo a la lucha de Can Yaman y el poder de la recuperación Profundicemos aún más en esta historia impactante. La revelación de Demet Özdemir no solo arroja luz sobre un capítulo desconocido en la vida de Can Yaman, sino que también abre un diálogo crucial sobre la adicción, la salud mental y la presión implacable que enfrentan las figuras públicas. Si bien Demet no especificó la naturaleza exacta de la adicción de Can, su disposición a compartir esta información, incluso de manera indirecta, es un testimonio de la profunda amistad y respeto que aún comparten. Es importante notar que la adicción puede manifestarse de muchas maneras, desde el abuso de sustancias hasta las adicciones conductuales como el juego o la adicción al trabajo, y cada una conlleva sus propios desafíos y estigmas. La presión que soportan los actores de renombre internacional como Can Yaman es inmensa. Están constantemente bajo los reflectores, juzgados por su apariencia, su trabajo, sus relaciones y cada aspecto de su vida personal. Esta constante vigilancia puede crear un ambiente tóxico que alimenta la ansiedad, la depresión y, en algunos casos, conduce a la adicción como un mecanismo de afrontamiento. Pensemos en el ascenso meteórico de Can a la fama. De repente se encontró siendo un ídolo para millones de personas, viajando por el mundo, participando en eventos glamorosos y trabajando incansablemente para mantener su imagen pública. Este ritmo de vida vertiginoso puede ser desestabilizador y dejar poco tiempo para el cuidado personal y la reflexión. Además, la industria del entretenimiento, aunque glamurosa en la superficie, puede ser brutalmente competitiva. La incertidumbre laboral, la constante necesidad de reinventarse y la presión de mantener la relevancia pueden generar un estrés significativo. En este entorno es fácil recurrir a soluciones rápidas y dañinas para aliviar la presión, incluso si esas soluciones son a largo plazo destructivas. La honestidad de Demet Özdemir también destaca la importancia de la amistad y el apoyo en tiempos difíciles. Ella no se limitó a ser una compañera de trabajo,
se convirtió en una confidente, una amiga y una fuente de aliento para Kan durante su lucha. Su papel fue crucial para ayudarlo a reconocer su problema, buscar ayuda profesional y mantenerse motivado durante su proceso de recuperación. El apoyo de la familia de Kan también fue fundamental. La adicción no solo afecta a la persona que la padece, sino también a sus seres queridos. La familia puede experimentar sentimientos de culpa, vergüenza, frustración e impotencia. Sin embargo, cuando la familia se une para brindar apoyo incondicional, puede marcar una gran diferencia en el camino hacia la recuperación. La terapia y el asesoramiento profesional son herramientas esenciales para superar la adicción. Los terapeutas pueden ayudar a las personas a comprender las causas subyacentes de su adicción, desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y aprender a manejar los desencadenantes que pueden conducir a la recaída. Además, los grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos ofrecen un espacio seguro y comprensivo para que las personas compartan sus experiencias y se apoyen mutuamente. La historia de Kan Yaman es un poderoso recordatorio de que la recuperación es posible, pero no es un proceso lineal. Habrá altibajos, éxitos y retrocesos. Lo importante es nunca renunciar a la esperanza y seguir trabajando hacia una vida más saludable y feliz. El hecho de que Kan ahora se dedique a ayudar a otros que luchan contra la adicción es una prueba de su fuerza y compasión. Al compartir su historia y participar en programas de rehabilitación, está rompiendo el estigma que rodea la adicción y demostrando que es posible transformar una experiencia negativa en una fuerza positiva para el bien. Su decisión de hablar abiertamente sobre su experiencia también puede inspirar a otros a buscar ayuda. Muchas personas sufren en silencio por temor a ser juzgadas o discriminadas. Al ver a una figura pública como Kan Yaman hablar honestamente sobre su lucha, pueden sentirse más cómodas para buscar ayuda profesional y compartir sus propias historias. La transformación de Kan no se limita solo a su lucha contra la adicción. Demet también mencionó que irradia felicidad y tranquilidad. Esto sugiere que ha encontrado un equilibrio en su vida y que está disfrutando de su éxito profesional y personal de una manera más saludable y sostenible. La amistad continua entre Kan y Demet es un hermoso ejemplo de cómo las relaciones pueden evolucionar y fortalecerse a través de la adversidad. Aunque ya no son pareja, su amistad se basa en el respeto mutuo, la admiración y el apoyo incondicional. En conclusión, la historia de Kan Yaman es mucho más que una simple noticia de celebridades. Es una historia de lucha, resiliencia, esperanza y transformación. Nos recuerda la importancia de la salud mental, el poder del apoyo y la capacidad que todos tenemos para superar incluso los obstáculos más difíciles. Su historia nos inspira a ser más comprensivos, más compasivos y más dispuestos a ayudar a aquellos que están luchando contra la adicción. Y sobre todo nos recuerda que la recuperación es posible y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Ahora, déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido esta ampliación de la historia. ¿Qué aspectos les han resonado más? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de la experiencia de Kan Yaman? Compartan sus pensamientos y sigamos construyendo una comunidad de apoyo y comprensión. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse futuros vídeos con historias inspiradoras y noticias del mundo del espectáculo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.